Si yo os preguntara ahora mismo cómo sería la vida en un estado natural, es decir, si os preguntara cómo sería un mundo sin gobierno, pues alguno de vosotros y vosotras podría decir que a qué viene esta pregunta. Claro, es que damos por supuesto que vivimos en un mundo con instituciones políticas. Eh, Hay un gobierno central, hay gobiernos autonómicos, gobiernos locales, hay policía, tribunales. Es decir, hay instituciones que distribuyen y administran el poder. Y estas instituciones colocan a ciertas personas en cargos de responsabilidad que nos ordenan a que actuemos de un modo u otro. Si no obedecemos y nos pillan, pues se nos cae el pelo. Y nos pueden castigar y lo mismo hasta tenemos que pagar una multa o incluso podemos ir a la cárcel. A más de uno, esta interferencia en su vida le puede parecer intolerable. Pero claro, si no hay instituciones que controlen la vida social, ¿qué alternativa nos queda? Algunos teóricos replican que poseemos una gran cantidad de pruebas de que los seres humanos han sido capaces de vivir sin Estado. De esto ya hablaremos cuando nos refiramos a los escritores anarquistas. Quizá para comprender por qué razón tenemos un Estado, una buena táctica sería preguntarnos cómo serían las cosas si no hubiese un Estado. Podemos imaginarnos qué es lo que nos ocurriría si no hubiese un Estado. Es decir, cómo sería la vida sin instituciones burocráticas estables que estructuren y controlen nuestras vidas. Bien, pues esto es lo que hicieron los primeros filósofos que teorizaron sobre el Estado y a este periodo previo a la constitución del Estado se le llamó estado de naturaleza. Por tanto, cuando hablamos de estado de naturaleza, no nos referimos a un momento preciso del que conservamos datos que nos permiten deducir cómo era la vida en este estado de naturaleza, sino que hablar de estado de naturaleza es hablar de una hipótesis. Cuando hacemos referencia a un estado de naturaleza, lo que estamos haciendo es un experimento mental que nos permite imaginar cómo sería la vida para las personas si no hubiese estado, es decir, si no hubiera instituciones que distribuyen y administran el poder. Bueno, pues esto es lo que hicieron los primeros teóricos del Estado y cada autor, según el estado de naturaleza que imaginó, pues propuso un modelo de Estado determinado. Un Estado que surge como consecuencia de un pacto. A estos pensadores se les conoce como contractualistas. Bueno, pues hoy vamos a tratar de forma muy breve el tema del contractualismo. Bien, ¿y qué es el contractualismo? Pues el contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre seres humanos. Un contrato por el que se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen una buena vida y a cambio de que accedamos a ciertas ventajas de distinto tipo. El Estado, pues, debería entenderse desde esta interpretación como un acuerdo o como un contrato entre las personas que van a abandonar el estado de naturaleza para conformar una sociedad. En ese sentido, el Estado no tendría un origen natural o divino, sino que tendría carácter artificial, es decir, el poder deja de considerarse una concesión que hace Dios al monarca. Pero este estado de naturaleza en realidad no es más que un mero supuesto. Cada teórico defendió un tipo de organización política determinada pensando que viniendo de un estado de naturaleza tan lamentable, el modelo de Estado que proponía era el mejor, el más efectivo para vivir en una sociedad pues más o menos ordenada y justa. Luego ya veremos que uno pondrá el acento en la seguridad, otro en la libertad y la propiedad privada y otro en la soberanía del pueblo. Bien, los nombres más conocidos de la tradición contractualista son Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Probablemente son los nombres más conocidos por la profundidad de sus pensamientos y por la influencia posterior de su obra, ¿no? De su trabajo. Siguiendo un orden cronológico, comenzaremos por Hobbes, cuya vida transcurrió entre 1588 y 1679. La obra más importante de Hobbes es El Leviatán. Trata
sobre los males de la guerra civil y la anarquía. Puede entenderse como una justificación del Estado absoluto, a la vez que también puede entenderse como una proposición teórica del contrato social, donde se establece pues una doctrina de derecho moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. Según este autor, no hay nada peor que una vida sin la protección del Estado. Él propone un Estado fuerte, con un poder absoluto. Hobbes llegó a esta conclusión basándose en la naturaleza humana, es decir, su punto de partida es el estudio sobre cómo somos los seres humanos. Por tanto, su teoría política tiene una base antropológica. También influyó un dato biográfico. Hobbes vivió un contexto de guerra civil. Cuando Hobbes comenzaba a escribir su obra cumbre entre la década de los 40 y 50 del siglo XVII, Inglaterra se encontraba zambullida en plena guerra civil. Según Hobbes, perdón, la inclinación general de la humanidad entera es el deseo de poder. En el estado de naturaleza todos aspiran a incrementar su poder. Cuanto más poder, mejor. ¿Para qué? Pues para ganar en seguridad, pensando en el futuro, para tener las espaldas cubiertas. Pero como en el estado de naturaleza los bienes escasean, el que no tiene bienes intentará arrebatarle a los demás sus bienes. Y el que algo tiene vivirá temeroso porque en cualquier momento cualquiera puede atacarlo. Por otro lado, Hobbes dirá que si un hombre es algo más fuerte o más inteligente que otro, cuando esto se considera en conjunto, la diferencia no es tan importante. De manera que en general cualquiera se puede enfrentar a otro si hace falta traición, en fin, como sea, o agrupándose con otro. Nadie es tan fuerte como para poderse librar de sus agresores, ni tan débil como para descartar la posibilidad de atacar. Este deseo permanente de tener riqueza, placeres, honores u otra forma de poder, en definitiva este egoísmo, es lo que inclina al ser humano a la lucha, a la enemistad y a la guerra. Pero la causa de la guerra no es solo el egoísmo, también el miedo. El miedo de que otros puedan tratar de arrebatarnos lo que poseemos. Este miedo puede llevarnos a atacar. No solo atacamos por la ganancia que podamos obtener, sino por la reputación que conseguimos. La reputación da seguridad, es una forma de poder. Es como en el patio del colegio. A quien ya se ha ganado una buena reputación porque ya le ha dado un par de hostias a los más enterados, pues ya no lo ataca cualquiera. En definitiva, en un estado de naturaleza, según Hobbes, se vive en una disposición constante a luchar, de modo que nadie puede relajarse y bajar la guardia. Claro, uno se puede preguntar, ¿y dónde queda la moral? ¿Es que Hobbes piensa que en el estado de naturaleza no tiene sentido hablar de moral? Bueno, pues Hobbes parece negar que pueda haber algún tipo de moralidad en el estado de naturaleza. Según él, de esta guerra de cada hombre contra cada hombre se deduce que nada puede ser justo ni injusto. Las nociones de moral allí no tienen cabida. Es lo que Hobbes llama estado natural de libertad. En esta situación donde los individuos viven atormentados porque llevan una vida brutal, insegura y breve, hay una posibilidad de superar este estado de temor e inseguridad y aspirar a vivir con seguridad y en paz. Las pasiones y la razón. Sí, las pasiones y la razón. ¿Por qué? Pues porque aunque la naturaleza del ser humano sea estar en guerra los unos con los otros, el temor a la muerte inclina a las personas a la paz. Y por otro lado, la razón los hace pensar que sin alcanzar paz y seguridad, ¿qué sentido tienen los bienes si no se van a disfrutar? La razón será también la que propondrá la manera de alcanzar una existencia segura. ¿Cómo? Pues mediante un pacto, un contrato entre los individuos por el que la gente se compromete a no hacer uso de su derecho a utilizar la violencia a cambio de paz y seguridad. Cada hombre pacta con todos los demás hombres, como si cada uno dijera todo, autorizo y transfiero al soberano mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros también cedáis al soberano vuestro derecho a gobernaros. Pero para estar seguro de que el contrato será respetado por todos, Hobbes cree que es necesario que exista un poder suficientemente fuerte para garantizar su cumplimiento. De esta forma, según Hobbes, los seres humanos ceden, mediante el contrato, su derecho a utilizar la violencia, es decir, el poder que por naturaleza tiene para conservar su vida, en favor de un poder único y absoluto, el poder del Estado. ¿Cuál es la función del Estado?
Pues es básica. Asegurar la convivencia pacífica. Esto es lo principal. Para esto nace el Estado. Los ciudadanos ceden su libertad y se convierten en súbditos a cambio de orden y seguridad. El Estado, así resultante, tiene un poder absoluto, algo necesario para garantizar la convivencia pacífica entre los seres humanos que son por naturaleza malvados. El poder del Estado es entonces incontestable, es decir, en ningún caso se legitima la desobediencia. Siempre que el Estado garantice la paz, no hay más que hablar. Se obedece a cambio de seguridad. En definitiva, el soberano es el verdadero fijador de la justicia y de la moral, y el que define lo que es justo y lo que es bueno. El soberano es el único legislador. Incluso en los asuntos de índole espiritual o religiosa, también es el soberano quien tiene la máxima autoridad. Bueno, pues por orden cronológico a Hobbes le sigue Locke. John Locke nació en 1632 y falleció en 1704. En el estado de naturaleza, según Locke, hay una ley natural que le otorga al ser humano ciertos derechos básicos. ¿Cuáles son estos derechos? 1. Derecho a la conservación de la propia vida y a hacer uso de la fuerza para defenderla. 2. El derecho de la libertad a no tener que obedecer a nadie excepto a sí mismo. 3. El derecho de la propiedad de todas aquellas cosas obtenidas con el trabajo. Bien, Locke es que le concede una importancia especial al derecho a la propiedad. Aquí tenemos una primera diferencia con respecto a Hobbes. Además, Locke no comparte la visión negativa que Hobbes tiene del ser humano. Para Locke, el ser humano no es un ser malvado, pues al ser racional por naturaleza posee una ley moral por la que sabe lo que es justo y bueno. Para Locke, en el estado de naturaleza el ser humano vivía libre, dueño de sí mismo y de sus propiedades, poseedor de una ley moral natural por la cual respeta a los demás y respetado por ello. Pero mientras que para Hobbes la libertad natural está más allá de la crítica moral, permitiéndose hacer lo que sea para asegurar la supervivencia, incluso atacando a un inocente, Locke no considera que en el estado de naturaleza la libertad sea tan amplia. La libertad tiene ciertos límites, no hacerse daño a sí mismo o a los otros. Bueno, ¿y por qué habría de abandonar el ser humano un estado semejante? ¿Cómo es esto posible si el ser humano posee por naturaleza la ley moral? Locke dirá que en los seres humanos también existe el egoísmo. Para Locke, por tanto, una persona no es por naturaleza ni buena ni mala, pues coexisten en ella los dos principios, lo racional y el egoísmo. Los hombres salen del estado de naturaleza tras haberse generado una situación de injusticia, pues ni el que es castigado ni el que es indemnizado para que se le repare el daño terminan contentos, y esto acaba desembocando en un ciclo de injusticia que no hay quien las pare. Y para terminar con este proceso de degradación es para lo que se crea la sociedad civil o política, por medio de un contrato social destinado a proteger la propiedad privada y la vida de los individuos. ¿Cuál es el modelo de Estado que propone Locke? El poder del Estado para Locke tiene su origen último en el pueblo, en el contrato que los individuos firman entre sí. Y el objetivo del poder va más allá de crear un estado de seguridad. El poder ha de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, que ya no son simplemente súbditos, como proponía Hobbes, sino que son ciudadanos. Puesto que para Locke el poder del Estado tiene claramente unos límites. Se le considera habitualmente como el inspirador filosófico del liberalismo político y de la monarquía parlamentaria. Solo una sociedad será civil o política cuando cada uno de los individuos renuncia al poder de ejecutar la ley natural. Fuera del estado de naturaleza, el poder lo ejecutará la comunidad y las instituciones de la comunidad. En el estado de naturaleza es cada individuo quien juzga las leyes de la naturaleza. En la sociedad civil, por el contrario, es una autoridad, un juez, quien la juzga y quien dictamina quién se ha saltado las leyes y quién no se las ha saltado. Y esa autoridad de ser un parlamento que represente la comunidad, anticipándose a Montesquieu, describe también la separación de poder legislativo y el ejecutivo. El poder no puede ser absoluto, sino que ha de respetarse los derechos humanos. Aquí radica la crítica principal de Locke a Hobbes.
Locke dirá que si hubiera un poder absoluto por encima de la comunidad, entonces realmente no se habría salido del estado de naturaleza, pues en la monarquía absoluta no se puede apelar o recurrir las decisiones del monarca. Bueno, pues pasamos a hablar de Rousseau ahora. Rousseau, que nació en 1712 y murió en 1778. Aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Se llevó mal hasta con el bonachón de David Hume. Bien, para empezar, se puede decir que las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas, aunque también se le considera, por otro lado, uno de los precursores del totalitarismo del siglo XX, al insistir en la idea del sacrificio del individuo por la colectividad. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres. Una contenida en el contrato social: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y la otra la podemos leer en su Emilio, o de la educación: el hombre es bueno por naturaleza. Para entender su visión del estado de naturaleza, habría que contextualizar a este autor. Bien, después del descubrimiento de América y como consecuencia de los primeros contactos con los indígenas americanos, se extendió por Europa el mito del buen salvaje. ¿Qué significa ese mito? Pues la idea de que los pueblos primitivos vivían en un estado de naturaleza previo a la civilización y estaban exentos de los males que trajo consigo el mundo civilizado. Los salvajes serían, pues, individuos inocentes y puros, como niños, individuos carentes de malicia y de prejuicio, en fin, unas criaturas compasivas y generosas que ni siquiera habían conocido la envidia. En contraposición a los salvajes, los europeos civilizados habrían perdido todas esas cualidades naturales, toda la inocencia, y habrían alcanzado un estado de degeneración moral considerable. Rousseau pensaba que Hobbes y Locke no tuvieron en cuenta un aspecto importante que caracteriza a los seres humanos: la piedad y la compasión. Rousseau creía que el hombre siente una repugnancia innata a ver sufrir a su semejante. La compasión actúa, según Rousseau, como un poderoso como un poderoso freno frente a los impulsos que podrían llevar a la guerra y al ataque. Rousseau no tiene la menor duda de que si pusiéramos a unos ciudadanos modernos modelados y corrompidos por la sociedad en un estado de naturaleza, estos se comportarían exactamente como decía Hobbes. Es decir, es la sociedad la que corrompe al hombre, según Rousseau. Para Rousseau, el salvaje es un ser compasivo que tiene pocos deseos y que obtiene los bienes necesarios para la subsistencia, pues con cierta facilidad. Un ser que con lo indispensable se conforma. El salvaje lo que desea es comer, satisfacer su apetito sexual y dormir. Y vámonos que nos vamos. No desea alcanzar buena reputación y le importa un pepino las opiniones de los demás. Además, Rousseau pensaba que en el estado de naturaleza la gente no tiene ningún deseo de poder. Bueno, ¿y por qué abandona el ser humano el estado de naturaleza si la vida es tan idílica y feliz, comiendo, retozando y jugando? Pues en cierto modo lo que lo llevó a iniciar el camino de la civilización, según Rousseau, fue la capacidad de automejorarse. Pues a diferencia de Hobbes, que pensaba que las situaciones de escasez creaban tensión entre los hombres, Rousseau creía que la lucha por la supervivencia incentivaba la cooperación y el desarrollo de nuevas herramientas. La cooperación y el desarrollo de herramientas vencen la escasez y permite crear más bienes de lo estrictamente necesario para la supervivencia. Bien, dirá Rousseau que aparece la comodidad y el lujo, pero la comodidad y el lujo terminan trayendo problemas. Comienzan a compararse unos con otros. Surge entonces el orgullo, la vergüenza y la envidia, y quien se siente ofendido empieza a desarrollar el deseo de venganza. Y en cuanto aparece la propiedad privada, surgen los celos, la desigualdad, la esclavización del pobre. Y así se llega a la guerra, pero una guerra que no es parte del estado inicial de inocencia, sino resultado de las primeras sociedades rudimentarias. Rousseau dice que el primer individuo al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío», y encontró gente lo bastante simple como para echarle cuenta, fue el que lió la cosa. ¿Cuántos crímenes, guerra, asesinato y cuántas miserias y horrores les hubiera ahorrado al género humano aquel
que arrancando las estacas hubiera gritado, dirá Rousseau. Pero hombre, ¿cómo puñetas escucháis a este impostor? ¿Es que no veis que estáis, que si le seguís la corriente estáis perdidos? ¿O habéis olvidado que la fruta os pertenece a todos y que la tierra no es de nadie? Así pues, Rousseau se opone a John Locke, pues Locke pensaba que el derecho de propiedad era uno de los derechos humanos fundamentales y naturales del ser humano. ¿De dónde surge, según Rousseau, la injusticia y las desigualdades que observamos en la sociedad? Pues de un contrato engañoso en el que los propietarios de una mayor riqueza se aprovechan de la gran mayoría para perpetuar sus privilegios. La culpable es, por tanto, la propiedad desigual de los bienes que corrompe al ser humano, dirá Rousseau, y da lugar a una sociedad injusta y deplorable. Es necesario, pues, establecer un nuevo contrato, pacto social que permita recuperar la libertad e igualdad que se daban en el estado de naturaleza. Esto no significa volver al estado de naturaleza, sino que este contrato debe allanar el camino para caminar hacia una sociedad de seres humanos libres e iguales. Una sociedad en la que el poder estaría verdaderamente encarnado en la soberanía popular o voluntad general. Voluntad general que se expresa mediante la participación del pueblo soberano. ¿Qué quiere decir que el pueblo ha de ser soberano? Pues que es el pueblo quien debe elaborar las leyes, decidir sobre la forma de gobierno y quien elige a los gobernantes, y es el pueblo el que decide si hay que cambiar las leyes, si hay que cambiar a los gobernantes y el que decide también el modelo de gobierno. El pueblo, pues, tiene un doble estatuto. Es a la vez soberano y súbdito. Es soberano en cuanto hace las leyes y es súbdito en cuanto las cumple. No debe existir ninguna distinción entre soberano e individuo. Por todo esto, Rousseau es considerado como uno de los iniciadores del pensamiento que dará lugar al socialismo y al comunismo, aunque en general se le considera como uno de los grandes teóricos de la democracia participativa. Bien, pues aquí llegamos al final de esta sesión sobre el contractualismo de Hobbes, Locke y Rousseau. Hasta otra sesión, pues.